Les doy la bienvenida al episodio número 15 de Otra Educación es Posible. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en toda esta aventura del podcast. Los que ya me escuchan desde hace algunos meses saben que el último episodio del mes siempre lo dedico a hablar de nuestro libro del mes y estoy súper contenta porque, como pueden ver, tengo acá a un invitado. Me atreví a escribirle al autor de nuestro libro del mes, Gamificación en el Aula. Él es Pablo del Pozo Moreno. Le escribí, le pregunté si le gustaría acompañarnos en este episodio porque, pues, qué más enriquecedor que escucharlo de la voz del mismo autor. Y como pueden ver, me dijo que sí. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Hola Melissa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muchas gracias a ti por invitarme, por permitirme hablar del libro, permitirme hablar del movimiento en el aula, que es lo que me interesa y sobre todo espero que sea útil, ¿no?, para los compañeros y profesores que nos están escuchando. Claro que sí, ha sido súper enriquecedor para mí y cada que comparto un poquito de esto basándome en tu libro o en otros estudios, otros libros, otras experiencias, tiene una muy buena respuesta y una muy buena acogida, entonces estoy segura que así va a ser. Bueno, les cuento un poquito de Pablo. Pablo es docente, estudió una licenciatura en el movimiento. Nosotros acá en Colombia lo conocemos como educación física. En España lo dicen mucho más bonito. Él ahorita nos cuenta. Es docente en primaria y también se dedica a promover toda esta parte del movimiento. Me gustaría, Pablo, antes de que entráramos a hablar más específicamente del tema, que nos contaras un poquito de ti, quién eres, tu camino en la educación, lo que nos quieras compartir. Bueno, te cuento, mira, yo en su día estudié Ciencias del Movimiento Humano y me basé mucho en intentar entender cómo el movimiento afectaba al tema del desarrollo nervioso, cómo creaba canales sensoriales que permitían hacer diferentes cosas. La utilización de patrones motores diferentes permite el desarrollo de todo el cuerpo. Tenemos cerebro porque tenemos cuerpo y tenemos cuerpo porque tenemos cerebro. Entonces simplemente me gustaba mucho ese tema, empecé a investigarlo, empecé a verlo y poquito a poco cuando empecé a dedicarme a la enseñanza empecé a darme cuenta de que los niños estaban constantemente quietos, sentados en una silla, mirando a una pared. Y me pareció interesante empezar a introducir el movimiento dentro de clase, porque pensaba, hombre, si el movimiento ayuda al desarrollo nervioso, ¿por qué no se va a incluir dentro de una clase de matemáticas, dentro de una clase de lengua, dentro de una clase de ciencia? Y empecé poquito a poco introduciendo lo que se conoce como descansos activos, que es simplemente pequeños juegos motores que permiten al niño descansar después de un tiempo determinado de cualquier contenido, ¿verdad? Eso fue el inicio, cuando empecé a ver que al niño le gustaba, que al niño se motivaba, que el niño disfrutaba de lo que hacíamos, empecé a pensar formas y maneras de poder introducir el movimiento en todos los contenidos, en matemáticas, en lengua, en ciencia, y actualmente es lo que hago. Lo que hago es utilizar el movimiento y el juego motor para poder dar todos los contenidos. Me da igual el contenido que sea, me da igual que sea inglés, me da igual que sea matemáticas, me da igual que sea lengua, eso no me importa. El contenido es lo de menos. La cosa es utilizar el juego y el movimiento para poder dar la clase. ¿Y tú actualmente eres docente en primaria de educación física o dictas las diferentes áreas? No, actualmente doy clases, soy profesor de primaria en todas las asignaturas, doy clases de matemáticas, de lengua, de ciencia y cada año, eso sí, el gobierno de aquí de Cantabria, yo doy clase en el norte de España, voy cambiando de colegios, o sea, cada año doy un colegio diferente, suelo dar en cursos diferentes, entonces sí es verdad que algo que he ido viendo es que sea donde sea, el grupo que sea, el movimiento me funciona. Entonces, simplemente, bueno, pues la verdad que lo uso y me es muy interesante. Entonces, para contar un poquito aquí cómo se utiliza, cómo poderlo ver y cómo poderlo utilizar. Claro que sí. De hecho, me gustó mucho de tu libro. Cuando yo lo descargué, lo compré pues por medio del Kindle, que me gusta mucho porque puedo subrayar y quedarme como con esas notas que más me llaman la atención.
La verdad estaba esperando un montón de ideas prácticas que efectivamente las tiene, pero no me esperaba como toda esa primera parte donde tú nos das como todo ese sustento neurológico de la importancia del movimiento en los estudiantes, y esa parte me parece súper importante porque creo que a veces los docentes, si algo se pone como de moda, nos vamos de cabeza a hacerlo, o sea, surge tal cosa, entonces vamos, o los colegios inclusive, surge tal cosa, entonces compremos el programa y se lo damos a todos los docentes. Pero me parece supremamente valioso poder entender que no es porque esté de moda, que no es porque ya todo el mundo está hablando de eso, sino que es porque hay unos estudios detrás que nos demuestran ese efecto y esa importancia que tiene el movimiento en los seres humanos y pues en los niños y niñas. ¿Nos podrías explicar un poco de cuál es esa importancia y todo lo que sucede en nuestro cerebro cuando involucramos el movimiento? Mira, sí, lo más importante de todo esto es que para aprender se necesita atención. Es decir, no se aprende, es un proceso consciente en el cual el niño tiene que atender. El problema que tenemos es el siguiente: si el niño está durante una hora, otra hora, mirando una pizarra, mirando una pared, el cerebro hay un momento en que desconecta porque le deja de interesar aquello de lo que se está hablando. Hay un momento en que ya no le interesa. Entonces se ha visto, se ha demostrado que la actividad física, el movimiento, activa todas las áreas cerebrales. Al activar todas las áreas cerebrales, a mí me es muy sencillo activar el cerebro. Y una vez que el cerebro está activo, el niño puede aprender. Lo que no podemos pretender es que el niño esté 6 horas mirando una pizarra y aprenda por ciencia infusa, porque es imposible. Entonces, se tiene que aprender de forma consciente, y para que el niño esté atento, lo mejor es despertar al cerebro a base de movimiento. Entonces, bueno, consiste en cada cierta... Hay un estudio muy interesante sobre cómo los adultos, cuando están en una conferencia, algo que les interesa, su tiempo medio de atención es de media hora aproximadamente. Una persona que le interesa sobre un tema determinado. Sin embargo, a los niños le pedimos que estén atentos durante mucho más tiempo, durante un montón de horas al día, durante un montón de contenidos diferentes que además muchas veces ni siquiera les interesa. Entonces, claro, es complejo. Entonces, empecé a darme cuenta de que, bueno, de que el movimiento lo que hacía activaba el cerebro, y cuando el niño empieza a estar cansado, empieza no solamente a nivel cerebral, que también, o sea, a nivel nervioso, sino que también simplemente a nivel muscular, a poder liberar un poquito la tensión muscular, a poder simplemente liberar un poquito las piernas. O sea, hay un montón de beneficios que el movimiento tiene que hace que sea beneficioso para el aprendizaje del niño. No solamente ya el tema de los estudios que hay concretos donde se demuestra que el niño adquiere mejor los contenidos cuando existe movimiento en el aula. Hay varios estudios bastante interesantes en Estados Unidos. Uno de ellos es el Instituto de Nashville, donde se demostró que aplicar movimiento a primera hora de la mañana hacía que los niños mejoraran en los exámenes TEMS, que se llama, o TIMS creo que se llama, tanto en matemáticas como en lengua. Entonces, este colegio lo que hace es directamente aplicar el movimiento a primera hora del día. Es decir, ellos despiertan al cerebro para poder luego coger contenido. Súper, sí, creo que mencionabas también ese estudio en tu libro, con Sí, sí. unas resonancias electromagnéticas que muestran el cerebro y cómo se activa con el movimiento. Y Sí, también sí. había escuchado en otro libro, no lo recuerdo muy bien en este momento, si de pronto lo recuerdo lo dejo en las descripciones, no sé qué tan acertado esté en este momento con los nuevos estudios, pero decía algo así como que nuestro periodo de atención es muy similar a la edad que tenemos. De hecho, tú decías ahorita que el adulto 30 minutos, pues bueno, más o menos, y pues entonces imaginémonos el periodo de atención que tienen los niños estando quietos. Claro. No, el niño muy poco. O sea, el niño va en función de la edad, va subiendo, y el niño, pues, desde 3, 4 años, 10 minutos, o sea, no tiene más. Entonces, yo sí que creo que es necesario el interactuar contenido y movimiento, contenido y movimiento. Entonces, creo que es sencillo de hacer, que no cuesta. La gente un poco se asusta cuando hablo de movimiento en el aula, porque dice, bueno, vamos a ver, pero ¿movimiento a qué te refieres? Si hay sillas, hay mesas, hay un aula que es relativamente pequeña, hay un montón de niños. O sea, normalmente las aulas, bueno, por lo menos aquí en España son de 25 a 30 niños aproximadamente, ¿verdad? Entonces, bueno, son bastantes niños, son espacios pequeños. Es verdad que los colegios no están
no están preparados o no están adaptados para poder introducir el movimiento dentro del aula, pero sin embargo se puede hacer. O sea, no es algo, o sea, cuando yo hablo de movimiento no es que vaya a poner a los niños a correr por el aula, no es que vayan a correr una carrera, simplemente van a andar, van a moverse. En su día esto viene de la filosofía antigua, viene de Aristóteles, o sea, el propio Aristóteles, los peripatos que se llamaban, era el grupo de estudiantes que él tenía y él la forma que tenía de dar astronomía, de dar matemáticas, de dar determinados conceptos, era paseando por el patio. Era paseando y los alumnos suyos iban detrás de él y era a través del paseo, a través de esto, como él pensaba que se adquirían mejor los contenidos. Él, desde luego, lo hacía sin ningún tipo de conocimiento de por qué exactamente aquello ocurría, ¿verdad? Hoy gracias a eso, gracias a las pruebas que tenemos, se puede ver que efectivamente hay una activación cerebral, ¿verdad? Y luego, por último, simplemente indicar que las conexiones nerviosas que se van haciendo con el movimiento, con diferentes patrones motores, son las mismas que se van a utilizar luego para sumar, para restar, para leer. Es decir, no se crean nervios, no son nervios nuevos para el movimiento y nervios diferentes para la lectura. No. Los canales nerviosos son exactamente los mismos. Entonces, el movimiento lo único que hace es ayudarnos al desarrollo de todo ese sistema, de todo ese entramado nervioso, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, vamos a utilizarlo dentro de clase, porque creo que motiva al niño y porque creo que es beneficioso para aprender, para que el niño esté despierto, para que el niño realmente esté receptivo a la hora de aprender. Y con eso que mencionabas de que, bueno, creo que nos da susto a los docentes por muchísimas razones. Una de ellas es la que decías que en un salón con mesas, con escritorios, ¿yo qué voy a hacer? Yo les insisto mucho a los profes que si nosotros trabajamos con nuestros estudiantes en procedimientos y en rutinas, todo ese tipo de cosas son súper sencillas. Yo inclusive he compartido videos en mi comunidad de Instagram en las que les he mostrado a 30 estudiantes realizando un proyecto, es decir, estaban sentados en el piso con materiales, con pintura, o sea, imagínate unos niños de 10 años haciendo una maqueta. Y en menos de 3 minutos han organizado todo y están todos listos, sentados en su puesto, escuchando la siguiente instrucción. Evidentemente esto no se logra el primer día, pero si uno dedica esas primeras semanas, que yo también soy súper insistente en decirle a los profes, no lleguemos de una a dictar contenido, invirtamos el tiempo en rutinas. Una de esas es esta. Yo trabajo con ellos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, mover todas las mesas y las sillas alrededor del salón para que nos quede toda la parte en el medio vacía en el menor tiempo posible, de una forma silenciosa y segura para todos? Y lo mismo practico con ellos para desplazarnos afuera del salón, porque muchas de las actividades que yo realizo al inicio del día, para toda la parte que es como la dirección de grupo, manejo de grupo, reunión de la mañana, me gusta hacerlas afuera como para cambiar de ambiente, etcétera, y es exactamente lo mismo. En 30 segundos los niños ya están en una fila listos para salir. Entonces no le tengamos miedo a eso, profes, que si nosotros lo trabajamos con ellos desde el principio, como parte de nuestros procedimientos y rutinas, correr las mesas para los lados para tener un espacio más amplio en caso pues de que queramos un movimiento que no, lo requiera, o inclusive desplazarnos afuera, lo podemos lograr sin que sea una pérdida de tiempo, que sé que es como uno de esos grandes temores que siempre tenemos por la cantidad de contenido que tenemos que cubrir. Es que yo lo creo que lo has dicho perfectamente. O sea, yo creo que el movimiento no se introduce de un día para otro y oye, venga, pum, no. Esto lleva un proceso, efectivamente. Entonces, yo siempre lo digo, los primeros días de curso son fundamentales para todo esto. O sea, y las normas tienen que ser muy claras, el orden es fundamental. Entonces, esto no consiste en llegar y decir, no, de repente voy a llegar hoy y voy a meter, no, poquito a poco. Poquito a poco, no solamente poquito a poco, sino que las normas tienen que ser muy claras. Yo, por ejemplo, establezco con ellos una serie de señales que me permiten que cuando yo creo que lo que se está haciendo es disruptivo, no beneficia al aprendizaje, hay una señal que yo levanto, por ejemplo, la mano y ellos saben que tienen que volver a su mesa. Entonces, ellos lo saben de antemano y se va trabajando los días previos. Si yo, por ejemplo, simplemente levanto la mano, ellos ya están viendo que yo estoy levantando la mano y saben que todos deben volver a su mesa, sentarnos tranquilamente y retomar de nuevo la actividad porque por lo que sea está habiendo demasiado ruido, porque no se está haciendo adecuadamente, por lo que sea. Pero lógicamente toda esta serie de cosas lleva un proceso previo. O sea, no es de repente llego un día y digo, voy a meter en movimiento, no tengo que conocer mucho a mi clase. Yo lo digo siempre, conocer a los alumnos es algo
algo fundamental. Si yo no sé que la niña se llama Marta, yo no puedo llamar a esa niña y decir, Marta, deja de hablar tan alto, por favor. Entonces, conocer a los alumnos es, yo creo, lo más importante que pueda haber quizás probablemente en el curso, y eso se hace los primeros días. Tú tienes que conocer a todos tus alumnos, tienes que saber su nombre, tienes que saber qué les gusta, qué no les gusta, y es importantísimo conocer a los alumnos. Lo has dicho tú perfectamente, creo que los primeros días de clase son fundamentales. Creo que es importante conocerlo y luego si quieres introducir el movimiento o llevar a cabo otro tipo de metodologías activas es necesario tener muy controlada la clase. O sea, esto no consiste en llego y no, y aquí no, porque entonces puede montar un jaleo que deja de tener sentido la educación, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el introducir movimiento lleva un proceso previo. Lo has dicho perfecto. Justamente la semana pasada les compartí a los profes 8 ideas. Encontré algunas de ellas en tu libro, otras en otro libro que se llama Los primeros días de clase y otras que había utilizado yo para ese momento en que uno necesita llamar la atención de los estudiantes porque es clave. Entonces, claro. Muchas gracias por eso. Pablo, y ahora me gustaría, ya que hablamos un poco pues como de esa parte más teórica y ese sustento, que nos contaras un poco más en la práctica cómo podemos empezar a introducir el movimiento. Como tú lo decías muy bien, los profes que nos estén escuchando de pronto se están pensando, bueno, y yo llego mañana y ¿qué hago? Les digo que se paren, ¿qué? Entonces, sí. Si nos puedes compartir como de pronto unos pasos o algunas ideas prácticas, de pronto algunas de las actividades que más te guste, mira, para que lo podamos hacer. De forma muy, muy sencilla, para que todo el mundo pueda hacerlo, porque no es necesario ni siquiera ni mover las mesas, ni dejar un espacio, no es necesario, simplemente en las mesas como están, simplemente yo me baso en 3 principios metodológicos, que además en la ley educativa, por lo menos en la española y seguramente en las demás a nivel mundial vengan, son 3 principios metodológicos, que son la globalización, la individualización y la socialización. Es decir, cualquier sistema educativo te va a pedir esas 3 cosas. Porque tienen sentido, ¿verdad? El problema es que muchos de los profesores no sabemos cómo llevarlo a cabo. Y a mí me resultaba que utilizando el movimiento, estos 3 principios que marca la ley española se hacían de forma muy sencilla. Te explico, mirad, simplemente globalizar es simplemente buscar un tema que sea amplio, un tema que realmente tenga sentido en el niño. Yo, por ejemplo, este año he empezado el curso con un mundial de fútbol. Entonces ha sido simplemente los niños son un equipo de fútbol que nos hemos concentrado para conseguir ir al mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que se celebra en 2026. Ya estoy globalizando, ya tengo un tema muy global, pero me da igual ese tema o me da igual el que estoy ahora, que ahora estoy con Halloween, que como es a final de mes, pues el tema es el Halloween, los monstruos y el terror. Entonces simplemente nos hemos convertido en cazafantasmas y vamos a ir cazando monstruos en las diferentes actividades, ¿verdad? Entonces ya estoy globalizando la actividad. Una vez que tengo el contenido globalizado, lo que hago es individualizar, ¿vale? Para mí individualizar es curioso porque es un tema muy complejo. Muchas veces los maestros nos matamos a hacer diferentes actividades, pero no quiero individualizar para hacerlo más fácil, más difícil, menos. Y muchas veces nos matamos a hacer diferentes tipos de actividades y llevamos un montón de rato y un montón de tiempo cuando hay una forma muy sencilla de individualizar, que es simplemente crear. Cuando te enseño, crea tu camiseta de tu equipo de fútbol. El niño ya está individualizando porque va a haber niños que van a ser capaces de crear una camiseta más básica y va a haber niños que van a ser capaces de crear una camiseta maravillosa. Y tú dices, niños, somos periodistas, crea una entrevista para una persona que va a subir el Everest, ya estás individualizando. Va a haber niños que van a hacer 37 preguntas sobre la accesión al Everest y va a haber niños que solamente van a conseguir hacer 3, 4 preguntas, pero no importa porque son suyas y lo que me importa es que sean suyas. Entonces, primero globalizar, después individualizar y por último socializar, que esto es lo que me permite el movimiento. Es decir, a mí me cansa mucho cuando el niño constantemente la tarea que se realiza se la presenta al profesor constantemente. Yo quiero que se la presente a otros compañeros. Entonces, a mí lo que me interesa es que el niño socialice y socialice con otros compañeros. Para esto, ¿cómo lo hacemos? Mira, de forma muy sencilla. Si quieres lo hacemos un poquito ahora con Halloween, con este tema, como igual le viene a los compañeros que se acercan a Halloween. Tú simplemente a los niños le das un folio en tu propio cuaderno, un folio, y le dices, mira, chicos, somos cazafantasmas y vamos a crear cada uno nuestro propio monstruo. El monstruo que vamos a crear lo tenéis que hacer cada uno con figuras geométricas.
triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, da lo mismo. Cada uno crea el suyo propio, ¿de acuerdo? O sea, cada uno crea su propio monstruo. Los niños te van a utilizar el rectángulo, te van a dar lo que ellos quieran y lo van a dibujar en su cuaderno, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengan dibujado en su cuaderno, yo si quiero trabajar las matemáticas, digo, bueno chicos, ahora mirar, cada uno lo que vais a hacer es calcularme el área de cada una de las figuras geométricas que habéis incluido en vuestro monstruo. Entonces me calculan el área del cuadrado, el área del círculo, el área del triángulo, me da igual, ¿vale? Si quiero trabajar los colores, porque los niños son más pequeños, pues me dibujan el triángulo del color que ellos quieran y trabajamos los colores, ¿de acuerdo? No, me da un poco igual, pero simplemente están creando cada uno su propio monstruo. Va a haber niños que, como nada más que sepan el área del cuadrado, pues me van a hacer un monstruo con un montón de cuadrados, y va a haber niños que me van a meter un montón de figuras geométricas porque resulta que saben muchísimo de áreas y es una auténtica maravilla, ¿vale? Pero la cosa es que cada uno cree el suyo. Bien. Una vez que cada uno tiene creado el suyo, yo doy tiempo para que ellos puedan realizar su tarea, yo lo único que les digo es, ahora lo que quiero, chicos, es que os levantéis y caminéis por la clase con vuestra tarea. O sea, vuestra tarea la vais a llevar abrazada en el pecho, la vais a llevar encima de la cabeza, la vais a llevar donde queráis y vais a caminar por la clase. Simplemente consiste en caminar. Ellos saben ya que no pueden correr, que no pueden... No, simplemente van a caminar. Entonces van a caminar por la clase y además yo les digo, bueno, vais a intentar andar como si fuerais el Yeti, o vais a andar como si fuerais, o vais a estar abrazando vuestra tarea. Me da igual, la cosa es, yo voy introduciendo diferentes patrones. Ellos saben que cuando yo diga ya, deben buscar al compañero más cerca que tengan, al compañero más cercano, y juntarse los dos, cada uno con su trabajo. Una vez que se hayan juntado los dos, se van a separar un poquito, van a estar los dos un poquito más aislados en una mesa, donde ellos quieran de la clase, y se van a presentar su trabajo. Oye, mira, pues este es mi monstruo, se llama Triangulitos, y resulta que está formado por un montón de triángulos porque es la figura que más me gusta. Y el área de este triángulo es tanta. Y la he calculado haciendo esto y esto. Entonces simplemente se la van a presentar el uno al otro. Una vez que se han presentado el trabajo el uno al otro, yo lo que hago muchas veces es cuando quiero escuchar a un niño determinado, me acerco a una pareja determinada. Digo, a ver, quiero escuchar a Jaime que está explicando tal, o tal niño que creo que tiene dificultades. La cosa es que cuando yo explico algo, yo aprendo mucho mejor eso que explico. O sea, cuando yo estoy explicando a mi compañero las diferentes áreas de mi monstruo, yo aprendo mucho mejor las áreas. Y si por lo que sea yo no sé el área del triángulo, resulta que mi compañero que me está explicando su monstruo me está explicando el área del triángulo a mí. Entonces simplemente aprendo de él y él aprende de mí. Cuando ya se han explicado los dos, simplemente otra vez de pie y otra vez. Caminamos y andamos otra vez. Cuando vuelvo a decir ya, se pone un compañero diferente. Va a haber veces que me va a tocar con compañeros que sepan más que yo y yo voy a poder aprender de ellos, y va a haber veces que me va a tocar compañeros que sepan menos que yo y yo voy a poder enseñarle a ellos. La cosa es que ellos puedan enseñarse unos a otros. De esa forma hemos globalizado, hemos individualizado y hemos socializado durante la actividad. Este es un ejemplo de actividad muy básico, tremendamente básico, pero bueno, que nos sirve para ver cómo el movimiento se ha introducido, los niños han caminado por la clase y se ha podido introducir. Al niño le encanta. O sea, al niño le encanta porque tiene su momento de poder despejarse, de poder caminar, de poder... entonces lo disfruta una auténtica barbaridad. Entonces, a mí me es muy fácil porque digo, mira, tenéis dos opciones, o hacerlo todo el rato aquí sentado, o lo podemos hacer de forma más divertida, que simplemente nos levantamos, disfrutamos, etcétera, etcétera. Esa es una actividad tremendamente simple para que todo el mundo la pueda utilizar, ¿vale? Si quieres, ahora nos vamos a hablar un poquito más compleja, un poquito más movida, pero bueno, no sé si queda clara la actividad. ¿Ha quedado clara o...? Sí, esta explicación ha sido súper clara y me ha gustado mucho porque es muy sencilla. O sea, yo sé que uno la puede hacer muy compleja si uno quiere y se puede pues ya, dependiendo del tipo de profe que uno sea, en pelicular y decir voy a hacer tal, la decoración, etcétera, la presentación, pero así como tú la mencionaste, es algo súper sencillo de realizar que evidentemente pues ese es otro de los problemas que muchas veces tenemos los profes, y es que tenemos muy pocas horas disponibles para la planificación, la preparación de las clases. Entonces a veces cuando escuchamos este tipo de cosas es como, ay, todo eso suena súper, pero yo no tengo tiempo de ponerme a preparar todo eso. Claro. Entonces, así como tú lo contaste, pues creo que es casi que solo de uno ponerse a pensar un momentito y ya. Es un segundo. Yo creo que efectivamente, creo que otro problema es que muchos de los profesores nos empeñamos en intentar buscar
actividades tremendamente complejas, tremendamente difíciles, tremendamente bonitas en cuanto a la preparación en Canva, en cuanto a no sé qué. Y eso, claro, lleva muchísimo tiempo. O sea, lleva muchísimo tiempo, pero el que lo hace eres tú, el profesor. Yo quiero que lo hagan mis alumnos. Entonces, quiero que quien cree el monstruo, quien lo ponga bonito, quien le ponga cuernos de triángulo y le ponga el circulito con un ojito de no sé qué y lo pinte bonito, sea el alumno, que es lo que a mí me interesa. Entonces, claro, es más, incluso puedes meter muchas asignaturas, porque yo en eso que estoy haciendo sobre las áreas, si yo le digo al niño, ahora, por favor, abajo, cuando acabes, descríbeme cómo es tu monstruo, cómo se llama, de dónde viene, cuál es su hábitat, cuál es su comida favorita, etcétera. Entonces el niño me está haciendo una descripción de su monstruo. Entonces estoy metiendo las matemáticas, estoy metiendo la geometría, estoy metiendo la artística, estoy metiendo el lenguaje, todo dentro de una misma actividad y encima lo están globalizando, individualizando y socializando, lo están compartiendo entre ellos, ¿vale? Entonces, esa es una actividad realmente sencilla para que todos los profesores la puedan utilizar. Si luego queremos complicarlo un poquito más, un poquito se puede hacer, pero también de forma muy sencilla. Yo trabajo mucho con medio folio, con el folio. Entonces, simplemente, mira, hay una que utilizo mucho ahora, por ejemplo, la he utilizado con el tema del mundial, que se llaman pases matemáticos, se llaman. Entonces, simplemente les he repartido, a cada niño le reparto medio folio y ellos en cada medio folio ponen dos cuentas que estemos realizando sobre matemáticas, ya sea sumas, restas, multiplicaciones, me da lo mismo. Ellos dibujan ponen en su medio folio las cuentas que ellos quieren, ¿vale? Una vez que la tienen puesta sin resolver, simplemente les digo, venga chicos, ahora arrugar el papel, crear una pelota, ellos han creado una pelota y les digo, ahora moveros por el aula e ir simplemente lanzando la pelota con vosotros mismos, vais lanzando un poco, vais pasando la pelota de un lado a otro y cuando yo diga ya, vais a empezar a pasaros la pelota entre vosotros. Se empiezan a pasar las pelotas de papel, moverse por el aula, se la van pasando, pum, 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 cuando yo de repente digo ya, todo el mundo para, todo el mundo coge una pelota y se vuelve a su sitio y realiza las actividades que se ha puesto sobre esa hoja, ya sea la suma, ya sea la resta, ya sea la división, ya sea la multiplicación. Entonces, de esa forma ya he conseguido otra vez que los niños se muevan, que los niños hagan, que piensen qué actividad pueden poner sus compañeros. Pero me da igual que sean sumas o restas, o me da igual que sean, por ejemplo, hecho también con recetas para una vida saludable. Entonces, hemos creado, soy el doctor Jaimito Pérez. Entonces, simplemente he creado 5 tipos de hábitos de vida diferentes, saludables para la vida. Entonces, ellos han creado el suyo propio, lo han cerrado en una pelota, se la han pasado y cuando yo recibo ese documento tengo que añadir 2 más. O sea, simplemente leo los 5 que ha puesto mi compañero, los 3 que ha puesto mi compañero y yo añado 2 más. Pues dormir bien y comer de forma balanceada. Entonces, simplemente ya estoy introduciendo el movimiento con una actividad que es tremendamente sencilla. Utilizamos simplemente medio folio, arrugando la pelotita y lanzándonos la pelotita. El niño lo disfruta una auténtica barbaridad, le encanta y es una forma muy fácil también de introducir el movimiento dentro de clase y poder dar también cualquier tipo de contenido, ¿eh? O sea, es que es muy sencillo. Entonces, bueno, no sé si más o menos esto también queda clara, si no sé. Sí, esa está creo que hasta más sencilla. La pusiste después como si fuera un poquito más difícil y al menos yo escuchándolo la encontré como más fácil de implementar. En realidad son todas muy sencillas. Es que no, yo una cosa que creo que es importante es que para el docente no sea difícil introducir el movimiento. No puede ser algo complejo el introducir el movimiento porque entonces no tiene sentido porque me complica a mí la vida como maestro, ¿verdad? Pero simplemente, mira, otra actividad muy sencilla. Yo juego con las paredes. Yo estoy dando el presente y el pasado en inglés o el presente y el pasado en cualquier lengua. Tú simplemente en la pared derecha es pasado, en la pared izquierda es el presente. Los niños caminan por el aula. Cuando yo digo una frase, la que yo quiera, ayer comí verdura, si el niño detecta que es en pasado, se van andando hacia la pared del pasado, si el niño detecta que la frase está en presente, se van andando hacia la pared del presente. Ya estoy introduciendo el movimiento en el aula, o sea, simplemente es con un contenido que yo he dado, estoy introduciendo el movimiento en el aula. Eso me da igual que sea con verbos en presente, con verbos en pasado, me da igual que sea con los diferentes tipos del planeta Tierra, Saturno, Venus y las características de los planetas, me da igual que sean los diferentes tipos de ecosistemas, me da igual, pero simplemente juego con las paredes, ¿vale? Entonces simplemente
Por las paredes ya estoy introduciendo movimiento. Hago exactamente lo mismo con una línea en el centro de la clase. Yo tengo una línea, un celo puesto, una línea una línea puesta con espadadrapo, no sé cómo se llama, igual en Colombia igual tiene otro nombre, es un celo, ¿verdad?, que se pone en mitad de clase y simplemente lo único que hago es la mitad de la clase se va a un lado de la clase y la otra mitad se va al otro lado. Yo hago cálculo básico, 2 más 2, 4. Si la respuesta es correcta, ellos deben caminar y pisar la línea central de la clase. Si la respuesta creen que no es correcta, simplemente se quedan en la parte de atrás de la clase, ¿verdad? Pero ya vuelvo otra vez a estar utilizando el movimiento, otra vez de forma jugada estoy dando contenidos y es una forma de que el niño disfrute de cualquier contenido. Entonces, de verdad, yo lo recomiendo su uso a todos los colegas, a todos los profesores, porque a mí me sirve y porque creo que, bueno, que al niño le motiva a la hora de trabajar. Muchas gracias, Pablo. Mientras te escuchaba, estaba pensando, creo que mis dos últimas preguntas. Una es, ¿dirías tú que hay como un momento más recomendable para usar estas actividades? ¿Te gusta más hacerlo al inicio de la clase, al final, o lo haces como indistintamente? Bueno, yo lo suelo hacer cuando creo que el niño lleva un tiempo que está cansado, que empieza a notarse, lleva un tiempo de trabajo cognitivo, lleva un rato, entonces simplemente es una forma de romper con la rutina, o sea, probablemente a primera hora no lo haga porque el niño viene fresco, viene con ganas, entonces simplemente en cuanto el niño empieza a notar que empieza a estar cansado, que empieza entonces ahí meto este tipo de actividades, en las que rompa totalmente la rutina y el niño se mueva un poquito. Bueno, hay estudios como te viene en el libro que dice que introducir la primera hora de la mañana el tema del movimiento viene de maravilla. Yo es verdad que lo que hago a primera mañana es cantar, que el niño baile, que cante, que se mueva y tiene poco que ver con los contenidos. Esto lo hago cuando ya he visto un contenido determinado, pues lo metemos. Si yo estoy dando la suma, pues vamos a repasar la suma. Si yo estoy dando el sistema solar, pues vamos a repasar el sistema solar. Si estamos dando los diferentes tipos de medidas, pues vamos a repasar los diferentes tipos de medidas. Entonces, es una forma de reforzar los contenidos que hemos visto y ver realmente si el niño lo ha entendido o no lo ha entendido, porque yo una vez que esto me acerco, veo si el niño, si la pareja tal lo ha entendido o no, si es capaz de explicarlo, analizo en el documento que me dan ellos si realmente lo... Y luego, sobre todo, hay una cosa que es interesantísima de todo el movimiento, es que el niño cuando se está moviendo y está haciendo la actividad de movimiento no tiene miedo al error. O sea, no tiene miedo a equivocarse. Así como cuando tú le preguntas al niño en clase, oye, dime cuánto es 2 más 2. Le preguntas y el niño está mirando y está toda la clase mirándola a él y dice, a ver si se equivoca o no se equivoca. Entonces el niño, hay un momento de tensión donde él lo pasa mal, donde él realmente sufre. Con esto eso no pasa. Cuando tú metes el movimiento y metes el juego motor, el niño deja de tener ese miedo, porque el miedo al error se diluye, ya no existe, porque se lo está contando a su compañero, nadie más lo está escuchando a su compañero y el miedo al error queda diluido. Entonces, en ese sentido, el movimiento también es maravilloso. O sea, el socializar mediante movimiento se vuelve maravilloso porque el niño deja de tener ese miedo a fallar. Entonces, el tiempo, yo ya te digo, cuando veo que el niño está cansado, lo meto. Pero yo es verdad que cada vez lo voy metiendo más, porque es que ahora ya no consiste, o sea, si no, mi metodología consiste constantemente en meterlo, en hacer ese tipo de actividades, en que el niño cree, en que el niño socialice, en que el niño se mueva. Y se está convirtiendo en una forma de dar prácticamente todos los contenidos que a mí me encanta y que además me da excelentes resultados. Sí, evidentemente la actividad que nos contaste al inicio, la de los monstruos, pues ese sería como no una actividad que se introduce en un momento, pues porque es como toda la clase está estructurada de esa manera, pero súper esa clave para el otro tipo de actividades que nos mencionabas, pues como el jugar con las paredes o poner la línea en el centro, etcétera, que es así siento al escucharte que son como actividades más cortas que se hacen como en un momento determinado. Sí, 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 sí. Pablo, y lo otro que te quería preguntar es que ¿de dónde se te ocurren tantas ideas? Porque tú acá nos acabas de dar pues como una guía súper que la podemos empezar a utilizar. Yo sé que en mi Instagram yo también les trato de compartir a los profes
Ya para terminar, también te iba a preguntar, pues, dónde te podían los profes seguir para que también se alimenten de tus ideas, pero cómo hacer como para que cada vez se nos ocurran como más maneras de incluir esto en nuestras clases. Bueno, mira, yo lo digo siempre, yo al final de donde aprendo siempre es con la experiencia con los niños, es decir, probando cosas y viendo que funciona y que no, y luego viendo a otros compañeros, es decir, viendo a otros profesores, viendo a otros maestros. Me encanta cuando me dan la oportunidad de entrar en otras clases y poder ver lo que hace un compañero y decir, hostia, mira qué guay esto. He aprendido muchísimo de compañeros que los veo, que digo, mira qué guay lo que hace este chico en internet. Es verdad que al final, una vez que tienes claro de lo que quieres introducir en el movimiento, te van saliendo ideas solas, vas viendo ideas solas, por ejemplo, simplemente saltar. Yo trabajo mucho las sílabas, entonces los niños hacemos las sílabas, entonces los niños dan tantos saltos como sílabas tenga la palabra. Entonces, para el tema ortográfico lo uso mucho. Entonces, a partir de ahí, me da igual que sean saltos o que sean palmadas, me da lo mismo. Yo quiero separar en sílabas, pues doy palmadas, me da lo mismo. Entonces, es verdad que yo donde aprendo es de compañeros, de ver a compañeros, de estar en otras aulas, de probar yo con los propios niños y ver qué cosas me funcionan y qué cosas no me funcionan tanto. Entonces, nada, yo sí que intento compartir lo que voy creando yo, se llama aulasactivas.es, se llama la página web, se llama www.aulasactivas.es. Luego nos pueden encontrar en Facebook también como aulasactivas.es y en Instagram como @aulasactivas, ¿de acuerdo? .es también. Y bueno, ahí vamos intentando compartir cositas y ahora pues eso, este curso lo que voy haciendo es que he empezado con la Copa del Mundo, ahora con este mes vamos a ir con el tema de Halloween y una cosa, la verdad que luego las actividades, casi siempre suelen repetirse, o sea, lo único que cambia son los contenidos. En vez de ser la Copa del Mundo y geografía con los diferentes tipos de continentes, pues ahora tiene que ver con Halloween, tiene que ver con la cultura inglesa, tiene que ver con los diferentes tipos de monstruos, tiene que ver más con el terror, ¿verdad? Con el narrar historias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las actividades siempre suelen ser muy parecidas. O sea, no es que tenga 2.500 actividades, simplemente mismas actividades, pero cambiando contenidos y sobre todo contenidos que al niño le interese. Entonces, nada, yo cualquier cosa que alguien necesite, que quieran ayuda, que sin problema ninguno, encantado. Y si quieren compartirme cositas, encantado de la vida, porque lo que me gusta es aprender de otros compañeros. Perfecto, muchas gracias. No sé, Pablo, antes de que nos despidamos, si hay alguna otra cosa que te gustaría contar que de pronto no te haya preguntado, que se nos haya quedado como ahí floja y te parezca importante. Pues nada, yo lo único, animar a los compañeros a que se atrevan, a que muchas veces decimos que los niños no tienen motivación, que no quieren aprender, que no tienen interés y yo creo que sí que la tienen, que realmente lo único que tenemos que competir contra cosas que hoy en día son complejas, porque claro, yo lo digo siempre, si vamos a poner una pantalla para que el niño mire, Google es mucho mejor que yo, o YouTube es mucho mejor que yo, o la PlayStation 5 es mucho mejor que yo. No es posible competir contra eso. Entonces yo sí que es verdad que les animo a utilizar el movimiento porque eso sí que no lo puede dar Google, eso sí que no lo puede dar las diferentes tecnologías, eso lo podemos aplicar nosotros a través del juego y creo que es una forma muy motivante para que el niño quiera aprender. Entonces los niños quieren aprender, lo único es que quieren aprender de forma diferente, quieren aprender de forma lúdica, ¿verdad? Entonces el movimiento es una de las formas porque yo no puedo, ya te he dicho, competir contra Google, contra YouTube, contra Sony, que es prácticamente imposible. Entonces tenemos que buscar las herramientas nosotros los maestros para hacer que el aprendizaje sea atractivo para los niños, ¿verdad? Y creo que esta es una de las maneras. Así que yo me animo a todos los compañeros que estén escuchando que se animen y que se lancen a la aventura y que me cuenten sobre todo. Muchísimas gracias una vez más, Pablo, por aceptar mi invitación y acompañarnos. Yo voy a dejar tus redes y tu página web en la descripción del episodio. Una invitación a todos los profes para que se paseen por allá. Yo ya lo hice y también allá nos comparte muchísimas actividades y muchísimas ideas que son muy enriquecedoras. Muchas gracias entonces, Pablo, por sacarte el tiempo para estar aquí con nosotros y por compartir todo esto que conoces y que definitivamente hace un cambio en el aula de clase.
Pues Melissa, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo encantado de compartir con vosotros ideas y sobre todo de aprender de otra compañera, ¿verdad? Entonces, cuando queráis, estoy a vuestra disposición siempre.